Buenas alumnos, en esta ocasión se trabajará con el tema de inferencias o implicaciones lógicas. Para empezar, se estudiará lo que es la proposición contrapositiva y recíproca, ¿no? La definición dice, dada la proposición condicional P y Q, o sea, P entonces Q, su recíproca es la proposición también condicional Q, entonces, digamos, dados proposiciones P y Q, ¿verdad? Y en el caso de la proposición contrarrecíproca, ¿verdad? Dada proposición condicional P, entonces Q, su contrarrecíproca es la proposición también condicional no Q, entonces no P. Bueno, vamos a considerar un ejemplo, ¿verdad? Para tratar de visualizar un poco qué significa todo, qué significan estas proposiciones. Sea P, el enunciado que diga una función f de x es diferenciable, o sea, decir que que exista su derivada, digamos, ¿no? Al menos una, ¿no? Y sea Q, la función, el enunciado que diga la función es continua, ¿no? Digamos, en un intervalo definido como tal, ¿no? Entonces, qué diría el enunciado condicional? ¿Qué es lo que diría? Una función f de x es diferenciable en un intervalo, entonces la función f de x es continua, ¿no? Eso diría el enunciado condicional. Ahora bien, ¿cuál sería su recíproco? Su recíproco sería una función es continua, entonces una función es diferenciable, ¿verdad? Podemos dar un ejemplo para notar que ese enunciado es falso, ¿no? Consideremos la función valor absoluto, por ejemplo, ¿no? Esta función está definida para x igual a 0, ¿no? Sin embargo, su derivada no lo está. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la función es continua en dicho punto, sin embargo, no existe su derivada en ese punto. Y así podríamos considerar otras funciones como la de la raíz cuadrada, esa es otra, ¿no? Entonces, es decir, su condicional, o sea, su enunciado original es cierto, eso no es un teorema. Sin embargo, su recíproco no es cierto, no es cierto. Sin embargo, en el caso de su contrarrecíproco podemos observar lo siguiente. ¿Qué diría su contrarrecíproco? Su contrarrecíproco diría, la función no es continua, entonces no es diferenciable. Más adelante, en las siguientes clases, llegaremos a ver, ¿no? Que este contrarrecíproco como tal, e incluso es un método de demostración, ¿verdad? De demostración de propiedades, de teoremas, es equivalente al enunciado P, entonces Q. Eh, en esencia, básicamente, es verdad, ¿no? Es decir, una función que no es continua, entonces tampoco puede ser diferenciable como tal, ¿no? Porque las definiciones como tal están estrechamente relacionadas. Y bueno, ahí para explicarme detalladamente tendría que entrar a algo de cuestiones de análisis matemático, bueno, pero esa no es la idea, ¿no? En sí, el contrarrecíproco es verdadero, sin embargo, el recíproco no es verdadero. Luego, bueno, tenemos la parte de inferencia e implicación lógica, ¿qué significa ser una implicación lógica? Se dice que la proposición P implica lógicamente la proposición Q y la escribe P, entonces Q, si Q es verdad cuando P es verdad, ¿no? La proposición P implica lógicamente la proposición Q, sí, solo sí, la proposición condicional P, entonces Q, son la tautología. Bueno, aquí yo no estaba repitiendo, ¿verdad? No me equivoqué. La primera definición como tal es, por decirlo así, el concepto como tal de implicación lógica. Y el segundo es un resultado. De hecho, ustedes se pueden fijar lo que dice sí, solo sí. Es un enunciado bicondicional como tal, ¿no? ¿Verdad? Y en la parte, nosotros habíamos dicho de que ese enunciado bicondicional es lo mismo a decir P, entonces Q, y Q, entonces P, ¿no? ¿Verdad? De esta manera, eh, habría que preguntarnos qué significa esto, ¿no? ¿Qué significa decir, bueno, de que si una proposición P implica, lógicamente, una proposición Q, entonces la proposición P, entonces Q es una tautología. Y luego decimos lo mismo, si P entonces Q es una tautología, entonces P implica lógicamente la proposición Q, ¿no?
Entonces habría que ver cómo podemos llegar a ello, ¿no? De hecho, es una especie de interpretación o demostración, como se le podría llamar, ¿no? Para poder llegar a este resultado como tal, ¿no? Así que bueno, entre la interpretación podríamos decir lo siguiente. Veamos que P implica Q, sí, solo sí, P entonces Q es una tautología, ¿no? En efecto, bueno, supongamos que P, esta palabra, esta expresión, supongamos como tal, es muy común en el lenguaje matemático, en el argot como tal de la demostración. Supongamos que se cumple esto, supongamos que podemos hacer esto y lo otro, bueno, para que se acostumbren como tal, era una manera, bueno, para que ustedes puedan ver cómo es que funciona o cómo es que uno llega a acercarse a una demostración o cómo uno la trata, ¿verdad? Ahora bien, supongamos que P implica lógicamente Q, ¿verdad? Entonces, por la definición que es esta, por la definición que es esta de aquí, la primera como tal, eh, cuando P es verdad, Q también lo es, ¿no? Porque lo que está haciendo esta definición es que para que P implique lógicamente Q, Q y P deben ser ambas verdad, ¿no? O podrían ser falsas, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? Así que esa es la definición que se presenta. Cuando Q es falso, P es falso, como lo había dicho, ¿no? Por tanto, la tabla de la verdad quedaría de la siguiente manera, ¿no? Quedaría, bueno, si los dos tienen el valor de verdad, su enunciado condicional va a ser verdadero. Y si los dos tienen falso, su enunciado condicional va a ser verdadero, ¿no? Eso ya lo habíamos estudiado como tal, ¿no? Ya habíamos estudiado la deducción de los valores de la tabla de verdad de los enunciados condicionales, ¿verdad? De esta manera, yo llego a decir de que si yo supongo, ¿no? De que P implica lógicamente Q, entonces yo voy a llegar a que P, entonces Q es una tautología, ¿no? ¿Verdad? Podemos llegar a ver de que, bueno, esto de que P implica lógicamente Q no necesariamente es lo mismo que decir P la flechita Q, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Puede llegar a hacerlo, pero no necesariamente, ¿no? Solo para recalcarlo. Ahora bien, aquí lo que se hizo fue probar la ida, como le dicen, ¿no? O sea, probamos este primer resultado como tal, ¿no? Y decimos, suponemos esto y vamos a lo otro, ¿no? Ahora bien, vamos a suponer la consecuencia y vamos a llegar aquí a la hipótesis. Ese es el detalle, ¿no? Ahora bien, veamos de que si P, entonces Q es una tautología, digamos, suponemos que es una tautología, ¿verdad? A partir de que P es verdadero, ¿no? Q debe ser verdadero como tal, ¿no? O en el caso de que fuera falso, ¿verdad? También debería ser falso. ¿Por qué? Por los mismos valores de la condición como tal de los enunciados condicionales, ¿no? De que debe ser verdadero y la conclusión no debe ser falsa, ¿no? O sea, es decir, podemos tener los dos valores de la verdad falsos, llegar al enunciado condicional falso, pero no podemos tener la conclusión falsa y la hipótesis verdadera como tal, ¿no? Así que en conclusión, ya vamos a probar este resultado, ¿verdad? Quiere decir de que una cosa implica la otra, ¿no? Así que, bueno, de esta manera espero pues que se han entendido un poco, ¿no? Esta parte. Yo sé que decir implica, lógicamente, después la flechita puede llegar a confundir un poco, ¿no? Pero bueno, más adelante se llegará a tratar de un poco de desmenuzar, ¿no? ¿Qué significan todas estas cosas, ¿no? Con ejemplos en la misma tarea, ¿verdad? Ahora bien, veamos entre las principales o más comunes implicaciones lógicas, ¿no? ¿Verdad? Con las cuales se va a trabajar, ¿no? Tenemos entre la adición, la simplificación. Vamos primero a mencionar los nombres, ¿no? La ley del modus ponens, la ley del modus tollens. De hecho se llama tolendo tones, pero aquí yo lo reduje, ¿no? Y aquí hay unas leyes de silogismos disyuntivos, ¿no? Está como tal. Eh, en esencia, todas estas fórmulas, ¿no? O enunciados van a ser tautologías, ¿no? Eso es lo que estábamos diciendo anteriormente. Básicamente, en pocas palabras, todo lo que estaba diciendo, todo lo que tratamos de comprender acá es que todos estos enunciados van a ser tautologías, ¿no? Independientemente de los valores de P y Q, ¿verdad? Van a ser tautologías. Uno podríamos dar un ejemplo de la adición, ¿no? Es decir, eh, P entonces, o P implica P o Q,
¿verdad? Se podría dar un ejemplo, decir, bueno, sea P, el día está soleado, Q, hay calor, ¿no? Entonces, podríamos decir, bueno, está soleado, entonces, si está caliente o está soleado como tal, ¿no? Bueno, en otras palabras, estaba diciendo de que si el día está soleado, entonces está caliente o está soleado, ¿no? Y podemos ver que realmente eso tiene sentido, ¿no? Tiene sentido decir, bueno, está soleado o va a estar soleado o está caliente, o está soleado, pues se entiende que va a estar caliente como tal, ¿no? Y bueno, con los demás, bueno, eso se puede llegar a ver bueno, en otra clase, voy a estar hacer los ejercicios, ¿no? ¿Verdad? Como tal, de hecho, algunos se dan como tarea, ¿verdad? Para que ustedes puedan verlo. Así que bueno, pero en sí la más importante es con las que, digamos, se va a trabajar mucho más, son con la ley del modus ponens y la ley del modus ponens, ¿verdad? Ahora veamos en sí de qué tratan estas, ¿no? Principalmente, empecemos con modus ponens. Sean P y Q enunciados, entonces la regla de inferencia o de implicación conocida como modus ponens viene dada por el argumento P y P, entonces Q. La forma de un argumento de modus ponens se asemeja a un silogismo con dos premisas y una conclusión, ¿verdad? Bueno, un silogismo como tal no se puede decir que es un argumento lógico donde se aplica un razonamiento deductivo y en esencia sí, ¿no? Todos estos argumentos o estas reglas se deducen, ¿no? A partir de llegar a una conclusión como tal. Así que, bueno, en otras palabras, ¿no? En las palabras de nuestro lenguaje, esta fórmula quiere decir si P, entonces Q, P, por lo tanto Q. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Toda esta fórmula aquí como tal, ¿no? Esto es lo que está diciendo. Entonces aquí lo que hace es como que trata como una conclusión de más, por decirlo de alguna manera. Es como que afirma, ¿no? Afirma esta premisa o esta conclusión. Por decir, por lo tanto, ¿no? O podríamos decir en conclusión, ¿verdad? Que son equivalentes como tal, ¿no? Esas dos expresiones. Así que, bueno, aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? Para tratar de visualizar, ¿no? Cómo se trabaja. Ejemplo uno, si hoy es miércoles, entonces Denis irá a trabajar. Hoy es miércoles, por lo tanto, Denis irá a trabajar. En esencia, eh, con este ejemplo se puede visualizar como tal. Luego tenemos otro, uno más matemático, si pi es igual a entre b, o sea, pi es aquel número, ¿no? 3.1416. Si pi es igual a entre b para algunos enteros, a b distintos de 0, entonces pi es racional. Pi es igual a b, por lo tanto, pi es racional. Podemos llegar a ver, ¿no? De que pi igual a b, esto no sucede, ¿no? Porque en esencia pi es irracional, ¿no? Pi es irracional, ¿no? En clases como estructura algebraica se llega a probar, ¿no? De que pi es irracional, no es un número, no es un cociente de dos números enteros. Entonces, de esta manera funciona este tipo de argumentos con el modus ponens. A veces se le llama también reglas modus ponendo ponens. Así que de esta manera es que se concluye, digamos, en la primera implicación, luego afirmo la premisa y concluyo con la conclusión, valga la redundancia, ¿no? Bueno, esta es una manera, ¿no? También de mostrarla, concluirla como tal, ¿no? Cabe recalcar que cuando dije cierto no se referencia al valor de que tiene que ser verdadero, ¿no? Porque también puede ser falso, ¿no? Son equivalentes. No que el valor de verdad tiene que ser verdadero. Final. Y bueno, aquí se tiene la tabla de la verdad, ¿no? Con esto se puede justificar, ¿no? De que implique lógicamente con lo que se había mencionado al principio, ¿no? Con estas definiciones, ¿no? Que sea una inferencia lógica o una implicación lógica, que es con lo que se estaba trabajando, ¿no? Desde el principio.
Con eso toda la verdad es que, bueno, nosotros justificamos de que lo que estamos haciendo, pues es verdad, ¿no? Siempre hay que preguntarse eso, ¿no? ¿Por qué no? Y hay que tratar de justificar lo que estamos trabajando. Así que, bueno, lo que se ha trabajado anteriormente, tenemos los dos enunciados P, Q, la implicación PQ, P, entonces Q y P, ¿verdad? Es con las reglas que se han trabajado antes. Se llega a de que P, entonces Q, aquí se llega al final, ¿no? En esta última columna de que es una tautología, ¿verdad? Bueno, aquí tuvo que haber habido otro paréntesis aquí, ¿no? Para ver de que este es un enunciado anterior, ¿no? Y que se compara este enunciado, ¿no? Con el Q aquí en esta última, ¿no? Esta que es la conclusión, ¿verdad? Y bueno, siempre con la regla misma del enunciado condicional, que para que sea falso, la hipótesis tiene que ser verdadera y la conclusión falsa, es el único caso. Pero sin embargo, aquí vemos de que ninguno de estos casos se cumple. Por lo tanto, es una tautología. Y de esta manera, podemos llegar a decir, ¿no? De que es una implicación lógica, ¿no? De que modus ponendo pones es una implicación lógica. Luego, bueno, se trabajará con un ejercicio. Estos ejercicios son del libro de... Traemos sobre estos ejercicios porque específicamente de este tipo de ejercicios se asignaron en la guía de este parcial para que, bueno, ustedes pues puedan tener ideas, ¿no? Digamos, o ciertos detalles, ¿no? De cómo trabajar con esos problemas. Entonces, trabaja con ejercicios que están propuestos ahí, ¿no? Este ejercicio es el ejercicio 3, ítem 3, inciso 2. La instrucción dice, en cada uno de los ejercicios siguientes se va a demostrar que una proposición es consecuencia lógica de las premisas dadas. Deducir la conclusión escribiendo la abreviatura que corresponde a la regla que permite obtener cada línea, y cuando se emplean líneas deducidas anteriormente, utilizar el número de cada línea que ha sido utilizada al aplicar la regla. Utilizando en este caso mouse poniendo pones. Se nos pide demostrar G. Se nos pide demostrar G. Ya veremos de qué trata ese G, ¿no? Bueno, en el libro se nos da estas primeras tres preposiciones. Está 1, 2 y 3. Por eso aquí le pone proposición, ¿no? Nos, estamos trabajando entonces con con H, con J y con G, ¿no? Es decir, con tres proposiciones originales, ¿no? Así que bueno, lo que nos está diciendo al principio es que a partir de esas tres proposiciones, nosotros vamos a deducir utilizando, poniendo pones, vamos a deducir o vamos a llegar a concluir G. Y sí demostrar, pero vamos a llegar a concluir G, ¿no? Así que bueno, en primera instancia se tiene no H, entonces no J. Luego en la segunda línea se tiene no H, luego se tiene no J, entonces G. Luego vamos a aplicar poniendo pones, aquí escribo poniendo pones 1, 2 porque trabajo con las proposiciones 1 y 2. Y en efecto, ¿no? Porque no H, entonces no J, no H, digamos A, no J. Por lo tanto, no J. Y eso es en esencia lo que decía poniendo pones, ¿no? Decía, ¿no? Teníamos una implicación, tenemos un enunciado, ¿verdad? Y, o sea, dice sí, P, entonces P, por lo tanto Q, solo que en este caso se trabaja con negaciones, pero en esencia es lo mismo, ¿no? O sea, sí, P, entonces Q, P, por lo tanto Q. Y en este ejercicio se tiene esto, ¿no? Tenemos una implicación, luego se escribe nuevamente la premisa y por último se concluye como tal, ¿no? Se vuelve a afirmar, por lo tanto. Así que aplicamos poniendo pones aquí. Luego, aplicamos poniendo pones en las proposiciones 3 y 4, ¿verdad? A partir de lo que habíamos puesto con no J, se tiene a partir de la proposición 3 no J, entonces G. Luego, no J, por lo tanto, G, ¿verdad? Que es lo que dice la misma definición poniendo pones, ¿verdad? Así que de esta manera se trabaja con estos ejercicios, ¿no? Escribiendo, poniendo pones, digamos, ¿no? Tratando de llegar a deducir lo que se nos pide, ¿no? Porque lo que está pidiendo aquí es deducir G a partir de
estas proposiciones que nos dan al inicio y aplicando poniendo pones, que es con lo que se ha estudiado, ¿no? De esto tratan estos ejercicios. Luego, se tiene otro ejercicio. En este caso, también de los propuestos, ejercicio 3, el ítem C, inciso 2. Deducir la conclusión que se desea demostrar, expresando la regla aplicada para deducir cada línea e indicando las líneas que se han utilizado al aplicar la regla. Bueno, en este caso, este ejercicio es un poquito más largo, ¿verdad? Se nos pide demostrar o deducir B. Bueno, el ejercicio, el libro nos da 6 proposiciones hasta aquí. Las primeras 6 nos las da el libro, digamos, ¿no? La 1 dice no G, entonces E entonces K, no G, K entonces no L entonces M entonces B. Hasta ahí nos da el libro, hasta ahí nos da el libro. Y entonces a partir de eso nosotros tenemos que aplicar poniendo pones de una manera pues adecuada para llegar a deducir P. En este caso, en lo que se hizo aquí, teníamos escribimos es decir, poniendo opponents en las proposiciones 1 y 3. ¿Por qué? Porque no G implica ¿verdad? Y luego, no G, es decir, afirmamos la premisa y concluimos nuevamente con el por lo tanto aquí aplicando, poniendo opponents, ¿verdad? Siempre que ustedes van a trabajar con este tipo de ejercicios, siempre especifiquen con qué proposiciones trabajaron, ¿verdad? Para que pues se tome válido el ejercicio. La idea aquí es ver con qué proposiciones se aplicaron mediante el poniendo opponents. Luego, en la 8 se tiene K utilizando opponents 2, 7. Es decir, en la proposición 2 y en la misma 7, ¿no? Que con la que estábamos trabajando. Entonces Q, concluimos nuevamente, por lo tanto, con K, perdón, con K. Luego, aplicamos poniendo pones en la proposición 4 y en la 8, es decir, aplicamos en esta aquí y en la última que es con la que habíamos trabajado. Es decir, K, entonces no L, K, por lo tanto no L. Siempre en el caso de poniendo pones se va a concluir con la conclusión de esta implicación, ¿no? Es decir, vamos a reafirmar, ¿no? Este negativo L en este caso, ¿no? Con el que se va a terminar. Ahora bien, en las últimas dos aplicamos poniendo opponents en 5, 9 y 6, 10 respectivamente. En este caso, no L implica M. Aquí firmamos no L y concluimos con M, ¿verdad? Y por último, 6, 10 tenemos M implica B, M en 10 y por lo tanto en B. O sea, si ustedes pueden ver, es algo un poquito repetitivo como tal. Es un poquito repetitivo, ustedes con el tiempo lo agarran y ya lo manejan. Pero siempre hay que tener cuidado como tal, porque aquí hay que tener una secuencia, ¿no? Hay que tener una secuencia lógica con la que se está trabajando para, pues, darle sentido, ¿no? O tener un comprobante que se trabajó, ¿verdad? Así que, en esencia, este tipo de ejercicios son los que se asignaron la tarea en esta sección, que es de inferencia o implicación lógica. Luego se tiene el modus tollendo tollens con la siguiente. Sean P y Q enunciados, entonces la regla de inferencia conocida como modus tollendo tollens viene dada por el argumento. Bueno, aquí se tiene la otra inferencia lógica importante que es modus tollendo tollens. Sean P y Q enunciados, entonces la regla de inferencia conocida como modus tollens viene dada por el argumento P, entonces Q y no P, y no Q, perdón, entonces no P. La forma de este argumento de modus tollens se asemeja a un silogismo con dos premisas y una conclusión. Si P, entonces Q, no Q, por lo tanto no P, ¿verdad? Es muy parecido, lo único que cambia pues son los órdenes, en vez de que fuera Q y P, fueran al revés y darían su enunciado negativo, ¿verdad? Así que ese es algo un punto similar, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Si el perro detecta un intruso, el perro guardián ladrará. El perro no ladró, por lo tanto el perro no detectó ningún intruso.
De esta manera también se puede llegar a deducir un resultado como tal. La edición matemática, eso se aplica mucho, ¿no? El utilizar la parte negativa, ¿no? Para poder llegar a una conclusión o llegar a refutar una conclusión como tal, ¿no? Ese tipo de argumentos, ¿no? Se utiliza muchísimo. Así que este tipo de esta manera es que se construye, digamos, el argumento, ¿no? Como tal, de modus tollendo tollens. Y bueno, aparte de lo mismo con lo que dice aquí es resumido, digamos, la regla y el hecho como tal, ¿no? ¿Verdad? En esta imagen, así como teníamos para modus ponens. Ahora bien, se va a justificar porque esta es una implicación lógica. Recordemos que el resultado final, digamos, de este argumento tiene que ser una tautología para ser considerada una implicación lógica como tal, ¿no? Así que bueno, ¿verdad? Siempre trabajando con esta tabla, ¿no? Con los dos enunciados PQ, damos los valores verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Las negaciones obviamente son los valores contrarios, falso, 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 verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero. El enunciado condicional P entonces Q, verdadero, falso, verdadero, verdadero, a partir bueno, de las reglas conocidas. Y luego tenemos P entonces Q y la negación de Q. Entonces tenemos una contingencia en este caso, falso, falso, verdadero, ¿no? Por último, entonces se va a llegar hasta al argumento final, que es lo que queremos llegar a probar, que es una tautología. Vemos de que P entonces Q y no Q, entonces no P, vemos de que es falso, 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 verdadero y verdadero, verdadero. Entonces, según las reglas de los enunciados condicionales, cumplen con las condiciones de que todas estas pilas como tal van a ser verdaderos, por lo tanto, esto es una tautología, ¿no? Entonces, de esta manera resumida, y si así a ustedes les piden probar de que es una implicación lógica, lo tienen que probar de esta manera, ¿no? Utilizando las tablas de la verdad. Y bueno, en este caso, bueno, este argumento se puede ampliar para, en vez de dos enunciados, se puede ampliar para tres enunciados. Y en ese caso, pues, obviamente, implico eran, pues, cuatro filas, habrían ocho, ¿no? Y así sucesivamente, y habría que cambiar un poquito aquí el resultado, ¿no? ¿Verdad? Pero al final se resume un poco porque son equivalentes, digamos, ¿no? Luego aquí tenemos dos ejercicios aquí. En este sentido es también del mismo conjunto de ejercicios que se dejará de tarea. El ejercicio 5, el ítem A, inciso 2, se tiene. ¿Qué conclusión se puede deducir de cada uno de los conjuntos de premisas utilizando la regla Toledo-Tollens? Escriba las conclusiones en español. Si un ángulo de un... Este es el inciso 2 del ejercicio 5, ítem A. Si un ángulo de un triángulo es mayor de 90 grados, entonces la suma de los otros dos ángulos es menor de 90 grados. La suma de los otros dos ángulos no es menor de 90 grados, por lo tanto, ese ángulo de un triángulo no es menor de 90 grados. Entonces, de esa manera que se trabaja y los ejercicios de esta parte, de ítem, son de esta manera, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea, básicamente es negar, en este caso, la premisa inicial que es P, ¿no? ¿Qué es lo que estoy negando? Estoy negando P, estoy negando esto, ¿no? Estoy diciendo que en este caso, a partir de, de la secuencia lógica con la que estoy trabajando, sí hay que un ángulo de un triángulo no es mayor de 90 grados, ¿no? Es decir, el otro ángulo restante no es mayor de 90 grados. Es decir, es menor que 90 grados. Luego, ejercicio 5, ítem B, inciso 6, es un poquito parecido, ¿no? A lo que habíamos trabajado con poniendo pones. En este caso, se nos pide deducir una conclusión de cada uno de los puntos de premisas siguientes, aplicando la regla de modus tollendo tollens. Se nos dan estas primeras dos proposiciones que nos dicen P o Q, entonces S, no, no R. Bueno, aquí tuve un pequeño error, aquí debería ser S, no sé por qué me apareció que fue R, pero bueno, es un error ahí. Bueno, aquí es S, no S, por lo tanto, aplicando por las 1 y 2, digamos aquí no P o Q. Más adelante, bueno, en las siguientes clases, precisamente se trabajará con
equivalencias lógicas, ¿no? Que es lo siguiente de esta unidad, de esta sección, donde se llega, una de ellas es la ley de De Morgan, que son reglas que nos dan enunciados, tenemos enunciados, y de esos enunciados, digamos, probar que son equivalentes a otros. Por ejemplo, solo aquí, solo lo voy a mencionar, ¿no? Este enunciado aquí que dice no, la negación de la disyunción, es decir, la negación de P o Q, es equivalente a decir no P y no Q, como tal, ¿no? Y de hecho, este tipo de ley de Morgan también se amplía a la teoría del conjunto. Yo puedo decir que el complemento, la unión de dos conjuntos es igual a la intersección de los dos complementos. Es decir, en este caso es lo mismo, ¿no? Solo que, pues, con, con proposiciones. Así que eh, con esta ley de Morgan se trabaja y se llega a otro argumento que es equivalente. Se está diciendo que es el mismo, pero es que es equivalente a este argumento. Solamente para, pues, dejarlo explicado en ese sentido, ¿no? Y ver acá. Bueno, por último se tiene la regla de la doble negación. Es también importante. Es una regla simple que permite pasar de una premisa única a la conclusión. En esencia, la doble negación de un enunciado es equivalente al mismo enunciado original. ¿Qué quiero decir con esto? Se tiene, por ejemplo, no es cierto que no haya vida en la luna. Es equivalente a decir, hay vida en la luna. En otras palabras, si yo tengo el enunciado original, es equivalente a decir la negación, la doble negación de ese enunciado original. No es cierto que no haya vida en la luna. Es decir, se niega dos veces, no hay vida en la luna, y después dice, no es cierto que no hay vida en la luna, ¿no? Es decir, dos veces doble negación. Es equivalente a decir, hay vida en la luna. Esto es el enunciado original como tal. Y de otra manera, por ejemplo, yo podría decir un enunciado, si x es mayor que 0, su negación es x es menor o igual que 0, y la negación de x es menor o igual que 0 es que x sea mayor que 0, ¿no? ¿Verdad? Y esto ya un poco más no relacionado a la parte de las equivalencias lógicas, ¿no? Esa es una de las primeras incluso con las que se trabaja la doble negación como tal, ¿no? Así que bueno, con eso llegamos al final de esta clase. Bueno, espero que haya sido de entendimiento para ustedes, y cualquier cosa ya saben, se va a postear la tarea, ¿no? Abarcando los ejercicios de esta sección y las otras secciones que se va a ir trabajando durante la semana y de lo que ya se vio, ¿verdad? En esta área se trabajará con ejercicios que hagamos aquí en la clase, y cualquier duda su ejercicio, ¿verdad? Me pueden escribir como tal, no hay problema en eso. Yo estoy dispuesto a contestar las preguntas tengan, que tengan necesidad como tal, siempre al correo institucional. Así que bueno, con eso terminamos. Nos vemos